¿Qué tal, Project Managers descalzos? ¿Cómo están? Buenos proyectos. Hoy vamos a platicar sobre cómo seleccionar nuestras herramientas. No me refiero a las herramientas de la obra directamente, sino de las herramientas con las que trabajamos nosotros. Me he estado dando cuenta cuando estoy trabajando con ustedes, en los seminarios, en las presentaciones, en las conferencias que tengo, en los momentos en el que se nos solicita, les están solicitando cierta información que ustedes tienen que procesar, que es constante, por supuesto, reportes, cálculos, tablas comparativas, análisis de información, y todo esto se tiene que presentar a distintos niveles, ya sea hacia arriba, stakeholders, dueños, los mismos jefes que ustedes tienen, como en la parte horizontal, a otros project managers, a otros directivos de su mismo nivel, inclusive hacia abajo, hacia sus colaboradores, hacia su equipo de trabajo. Me llama mucho la atención que cada vez que se solicita algo, inmediatamente se brinca a la herramienta. ¿Y a qué me refiero con esto? Si se pide un programa, inmediatamente brincan, ya sea MS Project, alguna otra de las herramientas de administración de proyectos que ya conocemos de tiempos. Cuando hablan de necesitamos una presentación, que nos hagas un reporte, inmediatamente brincan a PowerPoint. O necesitamos trabajar sobre una información, de inmediato abrimos Word. Y esto por llamarle a los programas más comunes, los que tenemos como Office 365, lo que ustedes tengan. Hay otros programas, por supuesto, otro software para trabajar todo esto. Pero el problema que tenemos es que estamos brincando en la secuencia equivocada. Y me doy cuenta porque cuando se presentan esos reportes y algunos de los colaboradores, ya sea míos o cuando reviso los reportes del Project Manager Descalzo Coaching Program, que revisamos reportes, me doy cuenta que la información que se está mandando se está también suponiendo. Lo que estamos haciendo es, necesitamos por parte de nosotros hacer las preguntas previas a poder elaborar estos documentos y entonces seleccionar la herramienta. Lo estamos haciendo al revés. Primero seleccionamos la herramienta, después estamos averiguando qué es lo que quiere la gente que la solicitó, después cómo quiere la información la gente que lo solicitó, cuando es a la inversa. Ustedes necesitan saber qué quiere el que solicitó, específicamente qué es lo que quiere, porque no en todos los casos va a tener que ser lo que ustedes están imaginando. Después, cómo lo quiere. Por supuesto, hay que definir las características de cómo lo quiere. Y después seleccionan ustedes la herramienta. Inclusive, un paso previo a la selección de la herramienta, y se los pido constantemente, es que lo bajen ustedes a un papel, a una hoja, peguen un plano, me refiero a un plano para reutilizar, hojas para reutilizar, lo peguen en la pared y empiecen a imaginarse cómo estructurarían esa información para presentarla, para armarla. La herramienta es lo último. Es un ejemplo que me pusieron hace mucho tiempo cuando me decían, tú tienes un hacha perfectamente afilada. El hacha es un arma muy poderosa. El hacha tira árboles muy rápido y si está bien afilada te ahorra una cantidad de tiempo impresionante. El problema de tener un hacha que sea una herramienta muy poderosa, muy versátil, es que en el momento en el que tienes que hacer un trabajo muy, muy detallado, no te sirve. Si tú vas a recortar una maderita balsa para hacer una pequeña decoración y estás tratando de usar tu arma brutal que es un hacha, pues a lo mejor sí lo puedes hacer siendo muy hábil. No sé de qué manera podrías colocar la maderita balsa. No sé si en todos los países que me escuchan la maderita balsa es lo mismo, pero es una madera muy muy delgada con la que normalmente se hacen avioncitos de estos de control remoto, de motor, de línea. Es una madera muy, muy delgadita, muy,
muy fácil de trabajar. Pero me imagino que sí, madera balsa. Y para hacer ese tipo de trabajo, usas un cúter, un exacto, un escalpelo, un algo mucho más, con el filo mucho más concentrado, de tal manera que tú tengas una mejor maniobrabilidad que un hacha. Aunque tengas una herramienta muy poderosa, muy grande, muy robusta, hay trabajos que no se pueden hacer con un hacha. Lo primero que tienen que hacer ustedes, programadores descalzos, acostúmbrense por favor, y esto es en 2 vías. Ya lo he comentado en otro programa, pero está pasando y sigue pasando. Cada vez que a ustedes les pidan información y no sea precisa la manera como se las están pidiendo, por favor ustedes encárguense de que la información la reciban ustedes precisa. Hagan las preguntas adecuadas. Muy bien, me estás haciendo esta solicitud. De acuerdo. La información que tú quieres es esta A, B, C, D, porque esa es la información que yo manejo. Muy probablemente con esta primera pregunta, inclusive la información que ustedes tienen ni siquiera es la que lo que le está solicitando está buscando. A lo mejor ustedes no tienen esa información. Muchas veces ustedes me han oído decir cuando mandan un correo diciendo, mándame todo lo que tengas con relación a tal tema. Y ustedes mandan un archivo y les vuelven a contestar, no, mándame toda la información, bueno, es toda la que yo tengo. Con la primera pregunta inclusive ustedes ya están pasando la pelota del otro lado, ya hablamos de ese tema. La siguiente pregunta es, ¿cómo quieres que te entregue esa información? Y en ese momento empiezan ustedes a filtrar. En el momento en que hacen ustedes esa pregunta, el que le está solicitando ya piensa, ok, la información entonces yo la quiero en una tabla de hoja de cálculo, porque los datos los tengo que extraer y filtrar de cierta manera. Requiero de 5 párrafos que me expliquen precisamente esto y lo quiero en un editable en Word. Okay. Lo que yo estoy buscando es un reporte fotográfico de 10 fotografías a lo más con su descripción de este tema específico. Quiero que me manden los 2 planos correspondientes a... Okay, de acuerdo. Y en la última pregunta es, ¿cuándo lo quieres? ¿En qué formato? ¿Cómo te voy a entregar la información? ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Y cómo te lo voy a entregar? Ya que sepan todo eso, seleccionan ustedes la herramienta para trabajar. En la mayoría de los casos yo se los he dicho, el Excel es nuestro mejor aliado, pero Excel no resuelve todas las necesidades de presentación. Voy a suponer que alguien, un stakeholder, les dice, oye, estás trabajando muy bien esta parte del proyecto y necesito que me ayuden porque voy a replicar esto que ustedes están haciendo en otro proyecto. ¿Me pueden dar el flujo de trabajo, por favor? Inmediatamente brincan a Excel, buscan unas formas y demás, cuando hay muchos otros programas que inclusive ya tienen los, vamos a llamarle iconos, los símbolos, las formas geométricas para un flujo de trabajo. Visio es uno de ellos. Hay otros pues, pero bueno, a la mente se me viene ahorita Visio. No empiecen a la inversa. No empiecen cada vez que alguien les pide algo, sí, inmediatamente selecciono la herramienta. Háganlo al revés, por favor. Hagan las preguntas adecuadas para que ustedes sepan cómo tienen que entregar. En la mayoría de los casos, cuando ustedes mandan una información de regreso, muchas veces cuando la recibe el que la solicitó, no es lo que está buscando, no es lo que está esperando. De la misma manera les pido a ustedes, que en otros programas también ya lo he hecho, pero se sigue repitiendo, que ustedes sean muy precisos cuando están pidiendo información para ustedes. Digan qué quieren, qué información es la que están buscando, cómo la quieren, para cuándo la quieren, en qué presentación la quieren. Entiéndanme, mientras más precisos seamos, la información que les va a llegar a ustedes es la adecuada, les va a ahorrar mucho tiempo, a todos. Muy, muy importante que se tome en cuenta. El problema, como les repito, es que seguimos cayendo en la velocidad con la que estamos trabajando. Mándame el reporte, por favor, del estatus de la obra a la fecha de fulana de tal.
En muchos casos ya existirán formatos específicos, llenarlos a lo mejor es más fácil. Pero si estás arrancando en una nueva organización, no conoces el formato, en lo que tú te estás familiarizando, a lo mejor estás interpretando eso de otra manera. Pregunten muy bien, por favor, hagan sus preguntas adecuadas y después seleccionen la herramienta. No la hagan al revés. Están trabajando a la inversa. Estamos trabajando a la inversa. Hagamos el trabajo mucho más conciso, más preciso, para que seamos mucho más eficientes. Que estén muy bien, Project Managers Descalzos. Nos escuchamos en el siguiente programa.